El Congreso de la Nación, puntualmente la Cámara Alta, ya debate el proyecto de reforma laboral que tiene fuera del Congreso, en Plaza de Mayo, manifestaciones que también se replican en diferentes puntos del país, como es el caso de la ciudad de Rosario, y nos vamos hacia allí porque está nuestra compañera Agostina Meneghetti. Agos, ¿cómo estás? Buen mediodía, bienvenida. Buen mediodía, ¿cómo están? Bueno, sí, exactamente, estamos aquí trabajando en Circunvalación y Perón, en este caso punto de encuentro de movilización y convocatoria por parte, en este caso, de las CAT con las organizaciones sociales, la CCC, por ejemplo, encabezando esta primera manifestación del día aquí en la ciudad de Rosario, porque recordemos que se va a estar replicando esta tarde también lo que suceda a nivel nacional en contra de la reforma laboral, lo que suceda en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, aquí en la tarde va a suceder en la Plaza San Martín, pero esta es una de las primeras demostraciones de la fuerza justamente de las organizaciones sociales, gremios, sindicatos que se han reunido, representación de muchos de ellos, y estamos con Edgardo Arrieta, justamente de las CAT Rosario. Bueno, Edgardo, un poco primero consultar cómo viene esta primera demostración de fuerza. También se van a estar juntando por la tarde para estar allí en la plaza y bueno, con las consignas claras, ¿no?, en contra de la reforma laboral. Sí, por supuesto. Bueno, esta es una jornada que se ha llevado adelante Rosario para demostrarle a propio y extraño de que el movimiento obrero, pese a sus diferencias y sus matices, está unido en la calle, y lo de ayer, que fue contundente, como le doy este corte, y lo que se va a llevar adelante esta tarde, demuestran que nuestra ciudad necesita un cambio, que nuestra ciudad necesita que no haya hambre en los barrios, que tengamos salario digno y que no podemos permitir de que lleven adelante hoy una modernización, como ellos le dicen, que los que pelamos cana ya lo hemos vivido en los 90, lo hemos vivido en distintas oportunidades, que lo único que buscan es sacarle los derechos que hemos conseguido en la calle los trabajadores. En este caso, Edgardo, bueno, no sé cómo vienen siguiendo, recién comienza en el Senado, ¿no?, a tratarse de esta reforma, pero hay muchas posibilidades de que esto salga. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Se va a continuar más allá del resultado con esta lucha, con esta unión que están consiguiendo entre gremios, sindicatos y organizaciones? Mira, hay veces que uno dice o no cree en la justicia, ¿no? Pero nosotros en estos casos sabemos que son anticonstitucionales muchos de los puntos que se han puesto, y no tenemos duda de que la justicia nos va a dar la razón a nosotros, pero no pasa por ahí. Yo creo que ir a la justicia es lo último. Creemos que lamentablemente no tenemos una oposición rígida, firme, que conduzca también estas cuestiones, y que al contrario, por un caramelo votan lo que le dice el gobierno nacional. O sea que no solamente tenemos que estar en la calle tratando de defender a los trabajadores, a los que más nos necesitan, como los desocupados, sino tratar de que el político que no esté o que no sea liberal entienda que esto no es solamente tratar de joder a los sindicatos. Esto va más allá porque es una política nacional que nos destroza todo. Hoy hay movilización, hay concentración, pero hay algunas voces más radicalizadas que pedían incluso un paro general. ¿Qué se le puede decir a esto? ¿Por qué no se tuvo esta opción para llevar adelante un día como hoy, que se está tratando un tema tan importante como la reforma laboral? Mira, el gobierno nacional hace muy poquito que viene fortalecido por unas elecciones. Hoy la víscera principal, como decía alguien que sabía más que nosotros, es el bolsillo. Entonces, hoy decirle a la gente que tiene que salir a hacer un paro cuando necesita lo poco o mucho que gana por un presentismo o por algún premio, es muy difícil. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo y lanzar un paro nacional. El paro es lo último que se tiene que desarrollar, porque lanzar un paro, después debe venir otro paro por más días, primero 24, 48, 72, y es hasta el final. Porque si vos ya hoy lanzás un paro, después las consecuencias que se vienen a posterior son directamente impredecibles. Edgardo, la última que le hago en este caso, bueno, más allá de la demostración de fuerza, de estar todos juntos, lo que tienen aquí en esta unidad es poder hablar, dialogar con los trabajadores y escuchar. ¿Qué es lo que perciben ustedes? ¿Hay temor? ¿Hay algo de esperanza respecto a esto? Bueno, ¿cómo está el trabajador hoy? Que ustedes dicen va a haber quizás peligrar su puesto de trabajo o sus condiciones de trabajo. Sí, fundamentalmente las condiciones de trabajo, porque los derechos adquiridos se pierden
y eso no es simple, pero vemos de que los trabajadores, por lo menos en nuestros sectores, tanto en Dragado y Balizamiento como la Confederación de Transporte, vemos de que los compañeros nos apoyan. Hoy nosotros estamos realizando un paro de tareas para movilizarnos a Buenos Aires y vemos que nos acompañan los compañeros, y eso para nosotros es fundamental porque sin ellos no seríamos los dirigentes que somos. Venimos llevando aparte tareas no desde hoy por la reforma, sino hace mucho tiempo que estamos en la calle, porque hoy es la reforma, pero ayer también fue hasta por el aumento de los impuestos. Y acá estamos, acá vamos a seguir firmes defendiendo a los que más necesitan. Edgardo, muchas gracias. No, gracias a usted por estar presente y difundir esto. Por favor, bueno, allí entonces la palabra de Edgardo Barrieta de Dragado y Balizamiento. Mostramos un poquito cómo está la situación en este momento. El corte continúa, esto es debajo de la circunvalación y Perón, en este caso lo que es la movilización, la concentración, mejor dicho, va a continuar hasta las 13 horas, después van a ir de a poco desconcentrando y liberando también la calzada. Se va a llevar ahora adelante para finalizar un acto central donde ya se están acomodando los referentes de los distintos sindicatos y gremios que han ido acompañando, de las organizaciones sociales también que están aquí presentes, y después, sí, como decíamos, entonces van a liberar y también van a aguardar a las horas de la tarde, cerca de las 17 horas, para volver a concentrar, pero en este caso a la tarde va a ser en pleno centro de la ciudad de Rosario, en la Plaza San Martín. Hago concretamente y como información del servicio, quien baja de la circunvalación no puede pasar por debajo del puente en ninguna de las dos manos. Digo, al este o el oeste justamente de Perón está totalmente cortado, por lo menos hasta que se lea y se dé el discurso correspondiente que recién decías. Exactamente, en realidad el corte, para puntualizar, más que nada afecta a quienes vienen por Perón, claro, por lo que es la calle Perón. Cuando uno baja de circunvalación, las colectoras están abiertas, no se puede obviamente ir justamente por debajo del puente. Correcto. Si uno baja de circunvalación y quiere ir para el centro o hacia también la zona oeste, no se puede pasar por aquí. Hay que ir hasta la próxima salida más cercana y retomar el camino entonces para poder continuar con esta vía. Pero bueno, en unos minutos nada más, cerca de la 1 de la tarde, ya va a estar liberada la calzada para que se pueda volver a circular. Gracias, Sago. Muy completo. Hasta pronto. Gracias, abrazo. Bueno, y ahora, 12:36, nos vamos urgente hacia el Senado, donde ya comenzó el debate, este proyecto de reforma laboral. Se espera una maratónica sesión, minutos después de las 11, como estaba pautado. Comenzó aquí la sesión, ausencias del peronismo y de representantes de Santa Cruz, pero el oficialismo logró conseguir 38 senadores para el quórum. Es así que llegan aquí luego de aceptar modificaciones. El gobierno nacional tuvo que aceptar a último momento más de 20 cambios en el proyecto y se aseguró así el apoyo suficiente para lograr el quórum que se espera la media sanción dentro de unas cuantas horas. Mientras tanto, en la calle, como lo veíamos en Rosario, como lo vamos a ver también en Santa Fe por la tarde, hay distintas manifestaciones de protestas, principalmente citadas ellas por la CGT, contra la reforma laboral. Esto es lo que sucede ahora en el Senado. Lo escuchamos. Por más que insistan, no es abaratando la mano de obra. Los que tengan buena intención, porque yo creo que hay algunos que tienen buena intención, otros lo usan de excusa para abaratar lo que llaman el costo laboral. Nunca sirvió. Y al contrario, hemos tenido experiencias donde con muchos derechos, con un contrato rígido, se creó empleo. Y se creó empleo mucho, y se crearon empresas, y se registraron más relaciones laborales que las anteriores. Hablo del periodo 2003-2015, que arrancó con doble indemnización. Doble indemnización. Más las multas por trabajo no registrado, que no las puso el kirchnerismo, Las multas por empleo no registrado son del gobierno de la Alianza. Son del gobierno de la Alianza. Ley 25.323 y la 24.013, que es del gobierno de Menem.
las multas por empleo no registrado. No defendemos cosas que no proponemos nosotros, cuando están bien. Con todos esos derechos, derogando las flexibilizaciones, porque una de las primeras cosas que hizo Néstor Kirchner cuando llegó a la presidencia... Bueno, ahí está Recalde, senador por Cava, Sí. justicialista él, Mariano Recalde, dando su opinión acerca de este proyecto, porque ya comenzaron a debatirlo. Como lo decíamos, se llegó a último momento con más de 20 cambios que tuvieron que negociar sí o sí el gobierno nacional para poder tener la sesión, el quórum, comenzar a tratarlo. Por eso es que llegan también ya en la previa con un ánimo bastante festivo de que lograrían esta media sanción. Porque esos votos justamente es que conseguirían o habrían conseguido, según las cuentas que hace el oficialismo, tienen que ver con estos cambios, Claro. estos 20 cambios que se dieron del proyecto original, donde tuvo que ceder algunas cuestiones el gobierno nacional. Era un proyecto mucho más radicalizado y algunos sectores acompañarían, ¿no? Por ejemplo, el sector de Recalde, Sí. el justicialismo y la izquierda ya se plantearon en oposición a lo que va a ser el proyecto que conocieron. Desde los lugares de los sindicatos, gobernadores, empresarios, todos estuvieron aportando distintos cambios. Por eso los vamos a repasar algunos. Sí. Fueron aproximadamente 28 los cambios que se realizaron. Vamos a repasar aquellos que tienen mayor impacto tal vez y que el cambio se va a notar realmente de ahora en más después de casi 40 años que no se hacían ningún tipo de modificaciones a justamente esta reforma laboral. Extensión del periodo de prueba. Sí, paquete de medidas que ya trató de incorporar de manera express el gobierno nacional cuando asumió. Con la ley de bases. Bueno, con la ley de bases Claro. lo intentó justamente introducir y que en este caso está en el proyecto de ley de reforma que indica justamente que el periodo de pruebas pasa de 3 a 6 meses con posibilidades de ampliación. En las pymes de hasta 100 empleados el periodo de pruebas puede extenderse incluso hasta los 8 meses y hasta un año para empresas con menos de 5 trabajadores, las micropymes. Durante este tiempo pueden finalizar esta relación sin tener que pagar, por supuesto, la indemnización, como es hasta el momento, digamos, un periodo de pruebas que no demanda luego el pago de la indemnización. Muy bien, cambiamos a otro de los cambios, las modificaciones que se incorporaron, como por ejemplo, incorporación del trabajador independiente. Se crea una figura nueva, el trabajador independiente. Quiere decir que no es tenido en cuenta dentro de la planta de trabajadores en blanco de la empresa, en donde, por ejemplo, no va a pagar el empleador carga social por estos trabajadores independientes. Y se suman hasta tres puede incorporar bajo la figura de trabajador independiente, en el cual tiene una relación de trabajo, pero no va a ser justamente tenido en cuenta como un empleado más. A ver, por ejemplo, no debe demostrarse fehacientemente existir una relación de dependencia técnica, jurídica o económica en este caso. Es una fina línea muy delgada, es por eso que los sindicatos, por ejemplo, ya han expresado su rechazo ante esta modificación que se logró imponer dentro del proyecto. Otro de los puntos controversiales y también que había planteado justamente el gobierno en el último tiempo tiene que ver con el fondo de cese laboral que reemplaza la indemnización. Similar a lo que pasa, por ejemplo, en la construcción, un fondo, o en otros países donde hay un fondo de cese laboral que de alguna manera viene a modificar la indemnización. En este caso, a través de los convenios colectivos de trabajos de la empresa y sindicatos, podrán acordar la creación de un fondo de cese que sustituye la indemnización justamente por despido, similar al sistema, como lo decías, utilizado en la construcción. El mecanismo de este fondo consiste en la supresión de la indemnización por despido, cambio de fondo constituido con el aporte mensual a cargo del empleador, equivalente al 12% del salario de cada trabajador. De alguna manera, lo que haría el trabajador es crear ese fondo
a través de ese aporte, de ese porcentaje, crear ese fondo que luego reemplazaría lo que hoy conocemos como indemnización. Pasa que toda esta idea de fondo de cese laboral sí funciona para un sector como la construcción, en donde las obras comienzan y finalizan sí o sí. Es por eso el recambio del personal que trabaja en un momento, finaliza y pueden ir a trabajar en otra construcción para otra constructora o para una misma empresa. Bueno, en algún momento, ¿Qué pasa cuando se magnifica claro, en para algún momento todos, ¿no? justamente el gobierno y puntualmente el presidente Milei se acercó al sindicato de la construcción para recibir el apoyo, el aval justamente de este sector y tratar de que ese fondo de cese laboral, que tiene otro nombre en este caso en la construcción, se pueda ampliar a otros sectores laborales para reemplazar en este caso y para que sea el ejemplo a la hora de plantear este proyecto de reforma. Bueno, otro de los cambios también que generó controversia es la eliminación de multas por trabajo informal. Ya, si todo esto se aprueba, no se va a multar más a una empresa si se detecta que tiene empleados en negro. ¿Cuál es el beneficio que se intentó negociar para el empleado y no todas que sean buenas para el empleador? Bueno, que cada empleador, a partir que se aplique este nuevo ítem de la ley, va a tener un tiempo de 180 días para incorporar empleados nuevos, lo decimos entre comillas. Es decir, todas las personas que tienen en negro pasarían a estar en blanco. Se le reduce el tema de la multa, directamente se elimina, pero sí para el empleado lo que se garantiza es podrán computarle al empleado hasta 60 meses de aportes. Es decir, sería un trabajador nuevo desde el día 1, pero va a tener 60 meses computados de aportes como contraposición, ¿no? Para compensar también al empleado que estuvo trabajando. A algunos le va a favorecer, a otros no. Si hay alguien con 12 años, no le va a favorecer que le computen un poquito más de 2 años. Antes que nada, te diría otra persona, sí, me sirve. Bueno, esto es algo también de la parte de la negociación que se estuvo trabajando estos días. Bueno, en consonancia justamente con la eliminación de multas por el trabajo informal, se deroga la ley 25.323 que elimina multas adicionales justamente para las empresas que deberían pagar por relaciones laborales no registradas o que tenían el registro deficiente. Allí había una ley que lo contemplaba y que lo que determinaban eran multas extras para cobrar en favor del trabajador. Esto se elimina a través justamente de la derogación de la ley 25.323. Bueno, cambiamos y esto ya se debatió bastante con la ley de bases, porque este fue uno de los cambios que también llamó la atención, en la licencia por maternidad. Actualmente la licencia por maternidad son 90 días que se gestionan, 45 días en la previa del parto, 45 días posterior al parto. Todo se calcula con la fecha probable de parto. ¿Qué es lo que va a cambiar ahora? ¿Cuál es lo que se introduce este cambio? Que el empleado, la empleada, la persona gestante puede elegir mantener ese mismo régimen de 45 días antes, 45 días posteriores o trabajar hasta 10 días antes de la fecha de parto y después acumular el resto de los días, es decir, si trabajas hasta 10 días antes, los 30 días posteriores cuando ya el bebé haya nacido. Se puede modificar de esa manera, se puede hacerlo a elección en primera medida, como siempre decimos, del empleado a charlar con su empleador. Bueno, otro de los puntos tiene que ver también con los despidos por justa causa que se suman a lo que ya establece la ley actual y tiene que ver con la toma de los establecimientos o bloqueo de las empresas. Bueno, justamente esas dos particularidades van a ser incluidas como despidos por justa causa a la hora de una determinación que puede tomar el empleador y que hoy no están contempladas, por supuesto, dentro del resguardo que tiene el trabajador a la hora de la protesta, frente a una empresa, como lo vemos, o la toma a la hora de un conflicto. Bueno, y el último de los cambios que estamos comentando, de lo que se está tratando en el Senado también, tiene que ver con el despido discriminatorio. Esto se agrega. Cuando se fundamente, si existe esta situación, lo que cambia es que el empleador deberá pagar una indemnización agravada, es decir, que puede ser del 50 o del 100% de la indemnización por el despido sin justa causa anterior, que decíamos, y será una cifra más abultada.
¿Cuál es la parte negativa? Por ejemplo, no se revierte esta situación. Claro. No existe la posibilidad de que el empleado vuelva a ser tenido en cuenta y ser introducido otra vez a su puesto de trabajo. Esta es la parte también que se ha discutido muchísimo. ¿Se agrega un porcentaje mayor? Sí, de dinero, pero no puede ser tomado en cuenta para volver a trabajar en el mismo lugar. Bueno, algunos de los cambios que establece el nuevo proyecto del Ejecutivo Nacional. Esto arrancó a las 11 de la mañana. Seguramente será una jornada larga con los senadores, la mayoría de ellos tomando la palabra, como en este caso seguimos viendo a Mariano Recalda, que es el representante del Partido Peronista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digo, debate que intenta rápidamente aprobar con media sanción el Ejecutivo Nacional en la Cámara Alta y que luego después será otro tipo de debate y otra lógica a la hora de pensar en la Cámara Baja. Mientras tanto, el rechazo está en las calles, así que si en el día de hoy se encuentran con distintas marchas o prenden la televisión y ven las marchas, justamente es por este tema que se está debatiendo en el Senado. Hace minutos mostrábamos imágenes del comienzo del debate del proyecto de reforma laboral en el Congreso, puntualmente en la Cámara de Senadores, y dábamos cuenta de manifestaciones que se dan en Buenos Aires y en diferentes ciudades del interior del país, como ya hemos mostrado Rosario, y como también se va a dar en la ciudad capital, en Santa Fe. Allí está nuestra compañera Lucía Modotti. Lula, ¿cómo estás? Bienvenida, buen mediodía. ¿Qué tal, Nano? Buen mediodía para vos. Así es, hoy por la tarde va a haber una manifestación aquí justamente para hablar de ello y conocer los detalles. Estamos con Claudio Girardi, representante de la CGT. Claudio, muchísimas gracias por recibirnos. Marcha contra la reforma laboral aquí en la capital de la provincia. ¿Cuáles son los detalles que tenés para contarnos? Sí, vamos a marchar. Hoy nos convocamos a las 17:30 en la sede de CGT Regional Santa Fe, Junín al 3000. Ahí vamos a convocarnos con otras organizaciones, incluso vienen otras delegaciones CGT de diferentes lugares como Rafaela, Esperanza, Reconquista, los compañeros de UTEP, los compañeros de ATE y un montón de agrupaciones que van a sumarse a esta movilización y vamos a ir a un acto que se va a hacer en Boulevard y Rivadavia, en el Molino Franchino, un acto que está convocado para las 18:15, un acto que es en repudio a esta reforma laboral, donde no tiene ningún solo punto a favor de los trabajadores, y solicitarle, digo porque hoy se trata en el Senado, a los dos senadores, tanto a Galareto como a Lozada, que no voten esta ley, que esta ley perjudica a los trabajadores, que no es inocua y que lamentablemente no tuvo la discusión que tiene que tener, y sí, como bien dice la Secretaría Nacional, ir a una mesa de diálogo para construir una ley de modernidad. Esta no es una ley de modernidad, esta es una ley que quita derechos, que en todo caso va a ser más barato despedir trabajadores, y en vez de haber casi 300.000 despidos como hay hasta ahora en el país, va a haber 1 millón de despidos más baratos. Y esa no es la forma de construir un país. Un país tiene que ser más equilibrado, donde tengamos todas oportunidades. Y si hay que debatir, sí, están las paritarias, están los convenios colectivos, están las leyes laborales, donde podemos discutir el trabajo del futuro. Por lo menos pensarnos de acá a 20 años, y eso no se puede hacer entre gallo y medianoche, porque hay que cumplir con el Fondo Monetario y con algunos personajes que tiene como el Sturzenegger este gobierno, que apuesta todo a darle la ganancia a determinados sectores empresarios más grandes, y por sobre todo porque esto no le sirve a las pymes, porque no es una ley que le vaya a servir a las pymes. Las pymes argentinas la están destruyendo con apertura de importaciones, con no generar un marco regulatorio para que puedan vender, y por sobre todo secándole el bolsillo a los laburantes, porque nadie puede salir a comprar nada porque no tiene plata en el bolsillo. Por lo tanto, vamos a marchar en paz, convocándonos a las 17:30, arrancando, en la CGT 17:30 y marchando para llegar al acto 18:15, al acto en el Molino Franchino, Rivadavia y Boulevard, un acto que vamos a hacer en paz con todas las organizaciones y que tiene que ver en rechazo específicamente a esta ley laboral y repetir nuestra responsabilidad en la provincia de Santa Fe, es decirle a Lozada y a Galareto, no voten esta ley, no estamos de acuerdo los trabajadores, esto es traicionar a los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Santa Fe. La consigna es que no la voten los legisladores, no hay posibilidad de una discusión, no tienen expectativas ustedes de que el gobierno pueda ceder quizás en algún punto que impacte directamente en los trabajadores. Hay que tener tiempo para eso. Si eso se hace hoy en el recinto, vamos a tener media sanción de un proyecto de ley que si pasa por diputado, la mayoría de los puntos van a ser judicializable, van a ir a la justicia, y van a afectar sobre todo a las pymes, no a las grandes empresas que tienen estudios jurídicos muy grandes contratados. Va a afectar a las pymes, lo estamos diciendo, se necesita tiempo, hay que construirla.
Proyecto que se estaba construyendo en la Mesa de Mayo, hasta que vino Sturzenegger, levantó lo que estaban trabajando e instaló este proyecto armado en los estudios jurídicos de grandes empresas internacionales y algunas nacionales. No nos sirve, vamos a seguir protestando, nos vamos a manifestar y repito, sí queremos una ley moderna, no una ley de ajuste. Por eso, repito nuevamente, para que eso pase deberíamos ganar tiempo y construirla con mucho diálogo. Tanto a Lozada como a Galaretto, que son los senadores de nuestra provincia, no voten esta ley y armemos un marco de diálogo que podamos tener todas las partes de la posibilidad de discusión para tener trabajo hacia el futuro. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien, entonces la palabra del representante de la CGT aquí en Santa Fe. 15:30 comienza la manifestación. Para quienes quieran sumarse al acto, 18:15 está planeado en lo que es Boulevard y Rivadavia, en el Molino. Allí va a haber un acto que tiene como consigna rechazar la reforma laboral y exigir a los senadores representantes de Santa Fe que no la voten. En principio marcharán desde la sede de la CGT, unas 9 cuadras, hasta el Molino, Fábrica Cultural, allí en la esquina de Boulevard y Rivadavia, uno de los puntos de mayor congestión en cuanto al tránsito vehicular. Será trastocada la tarde a la hora de pensar también en la circulación y el servicio en esa zona. Sí, seguramente para quienes circulen por allí deberán prestar atención. 18:15, 15:30 aproximadamente empiezan a marchar, así que seguramente va a haber alguna revolución en ese sector. Recordemos además que, lo decía Claudio Girardi, van a estar convocados también representantes de otros lugares de la provincia, así que seguramente va a haber un movimiento importante por la zona. Gracias, Lula, hasta pronto. De nada, hasta luego.